¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el edificio de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y estamos en el despacho del vicepresidente del Gobierno, don Pablo Rodríguez. Muy buenos días, don Pablo. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Un placer. ¿Dónde va a estar entonces? Sí, un placer recibirles aquí. Exactamente, eso es lo más correcto. Hombre, ya estamos a punto de terminar la legislatura, quedan 8 meses. Deberíamos hacer un pequeño resumen de esta etapa suya en la vicepresidencia y en la consejería. Bueno, pues prácticamente, como bien dices, estamos en el tramo final de esta legislatura. Concretamente, yo tomé posesión en enero del año 2017, es decir, año y medio, hace ya año y medio. En este año y medio, pues, hay muchos hitos importantísimos. Es difícil resumir en una sola respuesta todo un balance de más de año y medio, pero sí hay algunas consideraciones o algunos hitos que me gusta recordar, sobre todo porque han sido muy importantes. Uno de ellos, sin duda alguna, la apertura de la primera fase de la carretera de la aldea. Yo creo que eso pues pasará a la historia, es un elemento enormemente demandado por la ciudadanía y que por fin, a mediados del año pasado, pues se consiguió abrir esa primera fase, y ahora que ya estamos en la última fase, en la segunda fase, en el proceso de adjudicación de una de las obras más importantes, sin duda alguna, de la isla de Gran Canaria y del conjunto de Canarias. Esos son quizás en carreteras lo más importante. No hay que olvidar también el impulso a una obra fundamental para Las Palmas de Gran Canaria, que es la cuarta fase de la circunvalación. Hoy en día no se entendería esta ciudad y esta isla sin la circunvalación de Las Palmas. Yo creo que lo que ha dinamizado la movilidad, la conectividad y sobre todo lo que es la ciudad alta de la ciudad, pues está claro que es muy significativo, y ahora hemos dado un impulso muy importante a esta obra que nos va a permitir finalizarla en los próximos meses. Eso yo creo que va a ser también otro hito importante. Y luego pues hay muchísimas cosas. En el ámbito de la conectividad, del transporte, pues hemos vivido una auténtica revolución en este año y medio, ¿no? Por un lado, en el abaratamiento de la conectividad entre islas, que yo creo que ha supuesto un revulsivo fundamental, más del 30% de incremento del tráfico. Ahora, con la bonificación entre Canarias y Península, que también va a ser un impulso muy importante. Y recientemente hemos presentado lo que quedaba, ¿no? El abaratamiento de la guagua, ¿no? Del transporte terrestre colectivo, que entendemos que también debe ser más asequible, debe ser una apuesta, y vamos a destinar nada más y nada menos que 30 millones de euros al año para el cometido de abaratar el transporte colectivo, es decir, la guagua en Canarias. Esto es lo del bono residente. Efectivamente. Sí. ¿Y cómo es la mecánica? Bueno, la mecánica es muy sencilla, funciona prácticamente en todos los cabildos ya algo muy similar, y es tener un bono con un coste mensual que te permite acceder a cualquier línea de guagua, sea la compañía que sea, dentro de tu isla. Esa es la mecánica, pero para eso vamos a hacer una bonificación extraordinaria. En la isla de Gran Canaria, 12 millones de euros al año. Esto desde luego va a abaratar en algunos casos hasta un 70% el precio actual del billete. Es decir, para hacernos una idea, un ciudadano que vive aquí en Las Palmas de Gran Canaria y tiene que trasladarse por razones laborales al sur de la isla, pues puede gastarse, si coge la guagua 5 días a la semana, puede gastarse pues algo más de 120, 150 euros al mes. Con este bono residente podrá tener un recorte del 75% del coste del traslado en guagua, ida y vuelta cada día, ¿no? Y eso, desde luego, va a ser un incentivo muy importante para que cambiemos también nuestra forma de movernos, porque está claro que cada día vemos más coches, y lo que tenemos que hacer, evidentemente, es que la guagua sea una opción atractiva para el ciudadano, es decir, que le compense, que diga, oye, pues para ahorrarme X euros o para ahorrarme X colas, pues apuesto por la guagua. Muy bien. No es de su competencia, pero ya que estamos hablando de transporte, me gustaría conocer la opinión sobre la Metroguagua, el lío que se está armando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si eso lo ve como una buena idea, tal y como estaba planteado. Mire, honestamente,
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con la dimensión que tiene, 400.000 habitantes, una extensión territorial geográfica muy importante, pues requiere un transporte colectivo de alta capacidad. Es decir, yo apuesto, y no de ahora, sino de siempre, que a esta ciudad le falta un transporte colectivo de alta capacidad, como tienen otras ciudades de parecido tamaño, que tienen tranvía o metro o lo que fuera. Lo que es cierto, teniendo en cuenta eso, lo que es cierto es que mi parecer sobre la Metro Guagua es que ha sido improvisado, que no ha existido una planificación en su ejecución, que el fragmentar el proyecto en 20 trozos pues está ocasionando más problemas que soluciones, y que al final es demasiado los inconvenientes que está generando para ver si realmente va a ser rentable el esfuerzo cometido. Yo creo que ese es el elemento más discordante, ¿no? Es decir, está generando muchísimas molestias. Es verdad que cualquier obra, tampoco vamos a engañarnos, genera molestias, pero la falta de planificación está generando un caos auténtico en la ciudad. Nos pasa, ayer tenía una reunión en el puerto, pues el caos lo sufrí. Cuando voy al Cono Sur, pues también sufres el caos. Es decir, el caos está prácticamente en toda la ciudad, un caos de movilidad y circulación, y sobre todo esto es como cuando peatonalizas una calle. Es evidente que cuando se hace una calle peatonal, pues la disfrutan los ciudadanos, creas una terraza, creas unos espacios para la ciudadanía muy importantes, y siempre pues, todos apostamos y creemos que es algo positivo para la dinamización económica y social. Pero si tú una calle que pasan 5 coches la haces peatonal, los 5 coches no desaparecen, se van a otra calle. Y ese elemento, que es un estudio de movilidad para calcular a dónde va el tráfico, a dónde se dirige, a dónde se redirigen los movimientos, tengo la sensación que en Las Palmas de Gran Canaria no se ha hecho ni se ha pensado hacer, sino que primero han dicho vamos a gastarnos el dinero que ya lo tenemos y luego ya veremos cómo justificamos. Al hilo de esto, los vecinos que estuvieron en una ocasión en el programa y que estaban en contra de la Metro Guagua nos decían a ver si el gobierno de Canarias presionaba al ayuntamiento, porque claro, hay dinero del gobierno de Canarias, pero no hay proyecto. Lo están haciendo en fragmentos. En fragmentos. Son múltiples proyectos. Múltiples proyectos no conectados. No conectados. Vamos a ver, nosotros financiamos esta acción de la Metro Guagua porque yo entendí, además fue una acción prácticamente a mi llegada, que el gobierno de Canarias no podía permanecer ajeno a una inversión de estas características, igual que no lo estuvo, no fue, es decir, apoyó en su momento el tranvía en Tenerife, pues si Las Palmas de Gran Canaria tenía una apuesta por un transporte colectivo de alta capacidad, el gobierno de Canarias tenía que participar, es decir, tenía que participar en la financiación. Luego es verdad que no participa ni en la planificación, ni en el diseño, ni en la apuesta por este modelo que es distinto al del tranvía, que tiene cosas positivas y cosas que no son tan positivas. Yo insisto, el problema no es de financiación, el problema no es de que si es mejor un tranvía o es mejor un sistema de metro guagua en este caso, sino el problema yo creo que está en que no ha existido una planificación correcta, no hay un proyecto del conjunto de la Metro Guagua. Hoy en día, y lo digo con total certeza, hay tramos que no se sabe por dónde van a ir, es decir, hay tramos que conectan distintos proyectos que están licitados, que todavía no tienen la solución propuesta, con lo cual imagínense el nivel de improvisación, y esto lo que está causando es que los ciudadanos no tengan certeza de que este esfuerzo que están haciendo, el esfuerzo de los ciudadanos, uno, porque el dinero al final es a través de los impuestos, y dos, porque son los que están sufriendo las obras, pues el esfuerzo de los ciudadanos va a estar compensado con un sistema que realmente sea útil y eficaz en Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que si seguimos hablando de la Metro Guagua se nos va a ir la entrevista eso porque, en fin. No, es uno de los grandes debates de la ciudad, porque está claro que la movilidad ha ido ocupando cada vez más. Antes era un tema menor, o podía parecer un tema menor en la agenda política de los municipios. Hoy cada día ocupa un protagonismo mayor, porque está claro que hay cambios globales que están afectando a la movilidad y que la ciudad de Las Palmas necesitaba soluciones en la movilidad muy, muy urgentes. Hombre, yo no quiero comprometerlo mucho en este tema, solo voy a dar un pequeño detalle para que la gente lo sepa. Cuando me hablaba el concejal de la Metro Guagua pasando por Rafael Cabrera,
que tenía que seguir más allá. No sabía que cuando me dijeron que tenía que pasar por debajo de Bravo Murillo, no sabían que por ahí pasaba el cauce del barranco. O sea, cosas así es lo que ha pasado. Hace unos días, o hace pocas fechas, estuvo usted reunido con María Zaluqui, de la patronal. ¿Cómo está, si está, el convenio de carreteras con el Estado? Bueno, el convenio está, es decir, a nivel técnico y jurídico, hay un documento pactado por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Fomento que está cerrado desde hace muchos meses. Además, los presupuestos generales del Estado del año 18 se aprobaron e incorporaron en toda su extensión el nuevo convenio de carretera. Por lo tanto, el convenio está. Lo que falta es que el Ministerio y el Gobierno de España pues se comprometan a firmar el convenio, a firmar ese documento y por tanto los recursos puedan venir a Canarias. Hoy en día los recursos están en el aire, no están aquí. Y eso desde luego es pues un impedimento muy importante para afrontar obras y proyectos fundamentales en cada una de las islas. Por eso nosotros estamos muy preocupados. Justo mañana estaré en Madrid para reunirme con el Ministerio y exigir una vez más que se ponga fecha y hora para firmar ese convenio y que el Ministerio y el Gobierno de España se comprometa con Canarias, igual que lo hace con la Comunidad Valenciana, con Cataluña, con el País Vasco, en definitiva, igual que lo hace con el resto de España y con el resto de comunidades autónomas, que nos parecen bien, igual que se financia trenes de alta velocidad, que nos parece bien, igual que se financia carreteras de carácter estatal, que nos parecen bien, pero Canarias evidentemente no se beneficia de nada de eso. Por eso es fundamental que el compromiso del Ministerio con Canarias sea a través de la firma inmediata del convenio de carretera. Recuerdo una visita del señor Ábalos aquí estando como portavoz del Partido Socialista en la oposición, que estuvo reunido aquí, en fin, con su partido, y hablaba de que esto era fundamental para Canarias. Ahora es ministro. ¿Está en la misma línea o el cambio de gobierno les ha perjudicado? Vamos a ver, es verdad que más allá, a nosotros nos da igual quien gobierna en Madrid, porque vamos a seguir exigiendo lo mismo, que es la defensa de los intereses de los canarios y las Canarias. Y bueno, quien gobierna en Madrid pues a veces es más sensible y a veces menos sensible, pero nosotros nuestra posición siempre va a ser la misma. Es cierto que nosotros teníamos todo muy avanzado con la aprobación de los presupuestos generales del Estado y la firma del convenio, y el cambio pues era evidente que iba a suponer pues un retraso moderado en la firma del nuevo documento. No obstante, también le debo decir que las relaciones personales con un ministro y con el otro, es decir, con Íñigo de la Serna, ex ministro de Fomento, y el señor Ábalos, actual ministro de Fomento, pues son igual de cordiales. Es decir, no hay ningún cambio, ni uno es más antipático ni uno es más simpático. Sí. Pero está claro que cuando se está en la oposición y cuando se está en el gobierno, muchos ministros del Partido Popular y del Partido Socialista cambian bastante de posición y de prioridades. Y en ese sentido, yo espero, insisto, tengo confianza en que el ministro Ábalos recuerde perfectamente la importancia que tiene el convenio para Canarias. Usted le está dando una importancia al taxi, la que tiene, evidentemente, pero ¿cómo se compagina eso con los ayuntamientos y con los conflictos, como en el caso de Las Palmas en Canarias, tiene el ayuntamiento con ese colectivo? Bueno, pues es que creo perfectamente que el sector del taxi ha sido muchas veces la María del ámbito del transporte. Es decir, las guaguas ocupan una posición mucho más importante, no te digo nada, el transporte aéreo y el marítimo, los camiones, el transporte de mercancías, todo tiene pues cierta y justa importancia, pero el sector del taxi es como la María, ¿no? la hermana pobre. Y yo en este sentido lo que hemos tratado desde la consejería es ponerlo en valor, porque desde luego si un sector dentro del transporte es popular, en el sentido de que es amplio, que tiene muchísimos autónomos que al final son empresarios y que además pues tienen una necesidad imperiosa de adaptarse a las nuevas tendencias y de digitalizarse y de modernizarse, pues es el sector del taxi. Está claro que el sector del taxi está viviendo un momento de cambio. Pasa no solo en Canarias, sino en el conjunto de España y en Europa. Las nuevas ofertas
de VTC, Cabify, Uber, etcétera, son una amenaza real que ya está instalada en muchos lugares. ¿Aquí también? Aquí no. Aquí no. Pero sí en muchos otros lugares, y que está suponiendo pues un cambio de tendencia muy importante. Y aquí el sector del taxi, tuve la oportunidad de reunirme con ellos nada más entrar y decirles que los cambios eran imparables, ¿no? Que la era de la digitalización y que los ciudadanos a través del móvil pudiesen contratar pues un vehículo para trasladarse de un lado a otro, pues era imparable. Y que esto había dos formas de asumirlo: desde la resistencia, es decir, ponernos en una trinchera y negarnos a lo evidente, o desde la posición de asumir el cambio de tendencia, es decir, ser más competitivos, ser más digitales y ser más modernos. Y ese es el compromiso que hemos asumido Consejería, Gobierno de Canarias y sector del taxi. Y quiero decir en este sentido que ha sido ejemplar el sector, es decir, el sector ha sido los que han promovido determinados cambios muy importantes, como puede ser la incorporación de tarifa plana desde los aeropuertos canarios hasta las ciudades, como puede ser también la modernización de los vehículos, apostando, por ejemplo, con los vehículos sostenibles, eléctricos e híbridos, como puede ser también apostando por mecanismos de digitalización para tener aplicaciones como MyTaxi, que te permiten pedir un taxi a través de tu móvil, de tu teléfono, de teléfono personal. Es decir, en definitiva, adaptarse a las tendencias que están moviéndose en todo el mundo, y que el taxi no puede estar ajeno a ellas. Todo lo contrario, el taxi tiene que ser vanguardista en este sentido. También hemos hecho una apuesta por la formación de los taxistas. Hemos hecho un curso hace no mucho en donde incorporamos varios elementos, unos de seguridad, otros de servicio público, y otros, por ejemplo, también relativos al idioma. Tenemos en esta isla 4 millones de turistas que vienen por el aeropuerto de Gran Canaria, y que el sector del taxi tiene que estar adaptado para que los turistas tengan una experiencia positiva cada cuando cojan un taxi. Bien. Estoy dejando el tema del puerto de Abet por al final. Muy bien. Sí, para que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que no entiende los primeros planteamientos, después las contradicciones, pero al hilo de las carreteras, esto no es responsabilidad del Gobierno de Canarias, por lo tanto tampoco suya, pero ¿por qué razón, teniendo además el Cabildo todos los medios para poder hacer las cosas bien hechas, sin hablar de techo de gasto y sin historias, por qué razón todas las carreteras de Gran Canaria están en tan pésimo estado respecto del firme? Pues yo tampoco lo entiendo. Por aclarar un poco el marco competencial, efectivamente las carreteras hasta las que son titularidad del Gobierno de Canarias, como pueden ser la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 2, la Gran Canaria 3, es decir, las autopistas y las circunvalaciones, son titularidad del Gobierno de Canarias, pero los cabildos tienen la competencia de la conservación y el mantenimiento de las mismas. Por lo tanto, responsabilidad del Cabildo. Por lo tanto, es responsabilidad del Cabildo. Pero es más, el Gobierno de Canarias todos los años le transfiere una cantidad muy importante de millones de euros para el mantenimiento y conservación. Por lo tanto, no solo es que tienes la competencia, sino que otro te da el dinero para que tú ejerzas tu competencia. Bueno, pues lo cierto es que eso no se está haciendo de manera correcta, porque las quejas que nosotros también recibimos del mal estado de las vías es muy importante, cada vez va a más, está creciendo. Eso pues afecta pues evidentemente a todo, al parque móvil por un lado, pero también a la eficiencia de la propia vía y a la vida útil de la propia carretera. Por eso estamos preocupados. El gobierno tiene un instrumento que hasta ahora nunca lo ha ejercido, que es la inspección de que los cabildos hagan la conservación y mantenimiento, y en el pleno del mes de junio del mes pasado el Parlamento pues nos pidieron que ejerciéramos nuestra competencia de mantenimiento y conservación, es decir, que exigiéramos a los cabildos, en este caso al Cabildo de Gran Canaria, pues que conservaran bien las vías, sobre todo aquellas que son de titularidad autonómica, que es donde podemos hacer la inspección. Por lo tanto, el marco competencial está claro, la financiación está clara, es un problema de gestión, de mala gestión. Es un problema de mala gestión, que en el caso de las vías de interés regional, le digo que tienen financiación, y en el caso de las vías de interés insular, tiene que ser con financiación propia. Pero es que el Cabildo tiene 500 millones de euros en el banco. Sí, sí. Es decir, que no es un problema de recursos, es un problema de gestión.
Y en este caso creo que bastante grave porque, insisto, coincido con usted en que prácticamente no hay una vía que esté en buen estado. Bien, vamos ahora sí. Para que la gente lo entienda, porque mucha gente no lo entiende, ¿qué pasa exactamente con el muelle de Agaete? Bueno, en primer lugar... ¿Es necesario la ampliación? Claro, es absolutamente necesaria. Pero no solo es necesaria, porque bueno, es una necesidad. Pues sí es una necesidad por distintos motivos. Pero aparte de ser una necesidad, es una oportunidad. Yo quiero aclarar varias cosas. En primer lugar, que no se va a construir, y lo digo con total contundencia, no se va a construir un macromuelle en Agaete. No va a haber un muelle industrial, no va a haber un muelle con grúas y contenedores en Agaete, no va a haber un muelle de mercancías en Agaete, va a haber un muelle para el traslado de pasajeros, igual que el que hay hoy, pero con la posibilidad de mejorar la conectividad y mejorar la operatividad de las compañías. Hoy es un auténtico riesgo cómo opera la compañía que opera en el puerto de Agaete. La maniobra de entrada y de salida del ferry es un auténtico, a veces lo hace de manera muy compleja, ¿no? Y desde luego eso tiene una peligrosidad importante. Pero es más, hoy en día la zona de baño está absolutamente pegada a donde opera el ferry, a donde atraca el ferry que conecta Gran Canaria con la isla de Tenerife. Lo que se pretende con la ampliación del puerto, una ampliación que, insisto, no es un nuevo muelle, no es un nuevo macro muelle, no es un muelle industrial, sino es ampliar la línea de atraque para permitir que los ferries que operen en competencia. Hoy hay un monopolio. Operen en competencia y, segundo, lo hagan con la seguridad debida, porque hoy no lo hacen con toda la seguridad que se debería requerir. Y además, esta ampliación va a permitir, por un lado, que las zonas de baño se amplíen, es decir, que la playa tenga menos afección de la operatividad de los ferries, es decir, ya en la playa, cuando vayas a estar allí bañándote, disfrutando de la misma, no vas a tener al ferry a 5 minutos, ni te va a generar turbulencia, ni te va a generar ningún tipo de molestia. Por otro lado, va a permitir que los pescadores, hoy arrinconados en una esquina del muelle, pues tengan la posibilidad de operar con mucha mayor seguridad y tranquilidad, y además permitiendo crecer también el sector pesquero en el Agaete, que es tradicional y además con una trayectoria histórica muy importante. Y además, a todo esto, pues va a permitir una serie de oportunidades de desarrollo económico, no solo para Agaete, que también. Agaete es un municipio con una tasa de desempleo de las más altas de la isla y de Canarias. Va a permitir que esa tendencia cambie, pero además es una oportunidad para la comarca norte. Es decir, es una oportunidad para reequilibrar esta isla de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria tiene un potencial muy importante en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con el puerto de la Luz y Las Palmas, que es el motor o uno de los motores económicos de Canarias. Tiene un sector turístico en el sur que se ha ido desarrollando y que ha permitido generar muchos puestos de trabajo, pero el norte es cierto que se ha ido despoblando en muchas ocasiones, en muchas etapas, porque el sector primario ahora está mejor, pero ha tenido etapas muy duras. Y el puerto puede ser el elemento motor, dinamizador del norte de la isla, del norte de Gran Canaria, y que reequilibre y que de alguna manera dé oportunidades de futuro a las nuevas generaciones en el norte de Gran Canaria. Ese es el objetivo. Y la oportunidad que tenemos, insisto, muy importante. Termino diciendo un dato. El puerto son 44 millones de euros. Es una ampliación, una inversión de las más importantes en la isla de Gran Canaria pública adjudicada. Yo creo que ahora mismo es la más importante. Pero no queda ahí. Asociado al puerto hay un acceso al puerto, es decir, lo que vamos a tratar, y es una de las demandas muy importantes que siempre nos ha hecho la ciudadanía, es que los vehículos, los camiones, los coches, no tengan que pasar por el medio del pueblo de Las Nieves, iría por fuera, sino que puedan ir a través de una circunvalación por fuera, justo en el cauce del barranco. Eso va a facilitar la conectividad de Agaete. Eso es una obra cercana a los 20 millones de euros, con lo cual a los 44 súmale 20 millones de euros, pero es que es más. Hoy se está licitando, hoy está en el boletín oficial la obra más importante del norte de la isla y de Gran Canaria, sin duda alguna, que son la segunda fase de la carretera de la aldea, que va del Risco hasta Agaete, todo en el término municipal de Agaete, que son 220 millones de euros, es decir, más de 300 millones de euros de inversión en un municipio como Agaete, que desde luego no tiene ningún precedente, ¿no? Y yo creo que eso va,
ser un dinamizador, sin duda alguna, del norte de Gran Canaria. Allí hay un monopolio porque opera Fred Olsen, Armas también tiene ese tipo de barco, pero sale del puerto de La Luz. Me imagino que entonces ya se hará de otra forma. Armas este año ha vuelto a reiterar su solicitud de operar en Agaete. Para que no caben allí, claro. Ahora mismo hay informes, porque bueno, aquí se ha dicho, han llegado a decir, que por qué no se utiliza de manera alterna, ¿no? Es decir, cuando sale uno entra otro, ¿no? Con la dificultad de la operatividad que tiene el puerto, hay informes técnicos que vamos, desaconsejan esa posibilidad. Es decir, no es solo desaconsejan, sino que dicen que es imposible que operen dos compañías de manera simultánea en el puerto de Agaete, precisamente por las condiciones actuales. Pero si hay garantía de que aquello no va a ser un macropuerto, que no va a haber contenedores, ni grúas, en fin, ni nada de esto, ¿por qué la gente que estaba al principio de acuerdo? Nueva Canarias se ha puesto de perfil en este tema. Ahora Nueva Canarias se ha puesto de perfil y el PSOE directamente se ha puesto en una posición. Ha pasado de una orilla a la otra. Exactamente. ¿Y por qué? Porque por mover a 2.000, 3.000 personas como estuvieron en la manifestación del otro día. Bueno, creo que tiene mucho que ver con la proximidad de las elecciones. La proximidad de las elecciones y... Pero eso no puede marcar un desarrollo futuro como este. Es que desgraciadamente está intentando, se está condicionando la posición política. Mire, esto es tan sencillo. En marzo de este año, no hace 25 años, no hace 10, ni hace 5, que evidentemente también, pero en marzo de este año, sí, en el debate del Estado de Nacionalidad, en el pleno más importante que tenemos anualmente en el Parlamento de Canarias, el Partido Socialista, el mismo que en donde milita el alcalde de Las Palmas, Ángel Víctor Torres, Chano Franqui, el mismo, me solicitó, es decir, ahí en lo que te hacen es una propuesta de resolución, pues solicitaba al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Obras Públicas y Transporte, a Puertos Canarios, que agilizara la adjudicación, la ampliación del puerto de Agaete de manera inmediata. Es decir, y esa resolución se aprobó con los votos de todos los partidos menos Podemos. Es decir, pero votó Nueva Canarias a favor, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria. Y hoy cambió de posición de manera radical, no porque haya cambiado el proyecto, todo lo contrario. El proyecto es mejor que antes, no porque no le guste quién haya sido el adjudicatario, que no creo que sea importante, simplemente porque entiendo que están pensando más en los votos que en el interés general. Nosotros vamos a pensar en el interés general por encima de los votos. Ya veremos después de las elecciones quién vota a quién, pero eso hoy no es lo importante. Cuando estás gobernado tienes que pensar en el interés general y sobre todo tienes que pensar en qué es lo mejor para los ciudadanos, no en qué es lo mejor para ti. Y lo mejor para los ciudadanos, insisto, la oportunidad para reequilibrar esta isla es ampliar este puerto y que se convierta en un foco de desarrollo económico y social, y que ese desarrollo económico y social repercuta en Agaete y en el norte de Gran Canaria. ¿Y por qué entonces ustedes no ponen en el escaparate esa contradicción? En fin, a veces uno es un poco radical, pero uno no puede decir, estos tres señores aquí dijeron que sí y ahora dicen que no. Habría que, hombre... Bueno, seguiré diciéndolo, diciéndolo. Porque seguramente cuando pasen las elecciones del año que viene, se apuntarán otra vez al cargo de la reforma. No, irán a la inauguración. Claro. no lo tengas claro. Irán a la inauguración. Vamos a ver, desgraciadamente la política cada vez se convierte más en esto. Yo tampoco llevo 20 años en política, pero llevo unos cuantos, llevo una década en política, muy vinculada a la política municipal, pero sí he sido un observador de toda la vida de la política. Y la política ha ido perdiendo en muchas ocasiones aquellas personas que tenían palabra y con las que podían llegar a acuerdos y esos acuerdos se cumplían, por una política cada vez más inmediata, ¿no? que trata de resumirse en un mensaje de Twitter y que va acorde a las tendencias o a lo que hoy es tendencia, ¿no? Si en Twitter se habla a favor de la Metro Guagua, pues todo el mundo se pone a favor de la Metro Guagua, y si se habla en contra, pues se pone todo el mundo en contra. Sí, sí. Pero no hay reflexión, no hay debate, no hay pensamiento, no hay palabra de reflexión y de trabajo, ¿no? Yo creo que en ese cambio en la política lo estamos viviendo cada vez más, desgraciadamente, y yo reivindico a los políticos con los que se puede hablar, con los que se puede llegar a acuerdos, con los que cuando se llega a un acuerdo se cumple. Bien. Estamos 8 meses de las elecciones.
desde la perspectiva personal suya, ¿cómo ve eso? No me diga que no se va a presentar, en fin. No, seguramente me presento. Vamos a ver, estoy enormemente ilusionado con las elecciones. El partido Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria ha dado un cambio muy importante en los últimos meses, años. En el año 2017 pues tomé la dirección del partido junto con un grupo de personas nuevas. Eso nos está posibilitando pues una apertura de la organización que antes no se daba. Hemos abierto el partido pues a muchísima gente que se ha incorporado, profesionales de distintos ámbitos, gente prácticamente de todos los municipios, y además pues hemos cerrado acuerdos con organizaciones de carácter insular y local, que antes también era muy difícil hacer. Me refiero a organizaciones como la propia del alcalde de San Mateo, Avesán, o organizaciones tan importantes como Unidos por Gran Canaria, con fuerte presencia en el Cabildo Insular, pero también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es nuestro gran reto. Si hay un reto específico para las próximas elecciones, hay muchos, pero uno concreto es que Coalición Canaria vuelva a tener presencia después de más de 10 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, institucional. Porque creo que es fundamental que el partido principal de Canarias, el partido que gana las elecciones en Canarias y en 5 de las 7 islas, pues tenga representación en la ciudad más poblada de Canarias. Es decir, lo otro no se entiende. Y en eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante, porque entendemos que esta ciudad requiere de un impulso, que es necesaria una fuerza como la nuestra en esta ciudad, y en eso estamos trabajando, insisto, con mucha ilusión, con muchas ganas, con un equipo muy amplio de personas, y con la vista puesta en que es necesario la unión de organizaciones políticas, no porque nos vengan bien a nosotros. La unión con Unidos no es un acuerdo porque nos viene bien, o con Avesán, o con la alcaldesa, con Onalia Bueno en Mogán. No es un acuerdo porque nos viene bien, para sumar 3 votos en vez de 2. Es un acuerdo porque es necesario para impulsar Gran Canaria. Gran Canaria es la isla que más dificultades está teniendo para crecer al mismo ritmo que el resto de Canarias. Y en eso estamos haciendo un esfuerzo para unirnos y ser más fuertes. Bien, por último, porque, no en cámara, pero fuera de cámara, me han dicho que también hay un acuerdo con Marco Aurelio Pérez en San Bartolomé, para Cabildo y para Parlamento, ¿es cierto? No hay acuerdo con Marco Aurelio, pero nos encantaría, evidentemente, que apoyara las listas de Coalición y Unidos al Cabildo y al Parlamento. Está claro que es un alcalde con un potencial electoral muy importante, y que también con Marco Aurelio he compartido esta misma reflexión, la necesidad que tiene Gran Canaria de dar un cambio, y ese cambio solo se puede hacer si participamos todos de él, si todos sumamos para dar ese cambio. Antes los acuerdos se justificaban por repartos de cuotas, por repartos de poder. Hoy el acuerdo se tiene que justificar porque Gran Canaria debe dar un cambio y un impulso importante para crecer al mismo ritmo que crece Canarias, porque estamos por detrás de muchas islas. En Producto Interior Bruto somos la 4ª isla. Está Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura y después Gran Canaria. Y es evidente que esta isla tiene mayores oportunidades y potenciales que el resto de Canarias. Un aeropuerto que puede ser un hub internacional porque tiene todas las condiciones. Un puerto de la Luz de Las Palmas, que es el más importante, no solo de Canarias, sino de esta zona del Atlántico Medio. Un sector turístico con un empresariado canario, con una apuesta decidida, que ha tenido que irse fuera a invertir, sí, porque aquí no se lo permiten. En definitiva, tenemos mucho potencial para ser los que no solo crezcamos al mismo ritmo que Canarias, sino que seamos la locomotora de este tren que es Canarias. Y por eso entiendo que está justificada la unión, y estaríamos encantados que personas como Marco Aurelio y su partido u otros pues también apoyen las candidaturas al Cabildo y al Parlamento. Muy bien, pues don Pablo, muchas gracias por atendernos en su casa, en su despacho. Toda la suerte del mundo, no solo en la gestión, sino en las elecciones del año que viene. Y bueno, ya ver cómo va esto. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Don Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias.